Mi nombre es Natalia Fuentes. Tengo 32 años, nací y crecí en Sevilla, España, y dirijo una pequeña agencia de marketing. La semana pasada mi padre me llamó, su voz cálida y orgullosa. «Ven temprano, te celebraremos», dijo. Mi corazón dio un vuelco. Estaban organizando una cena en un lujoso resort para celebrar mi ascenso a directora. Me puse mi mejor vestido, pensando, quizás por fin me ven. Entré al reluciente salón de baile, lleno de invitados. Un camarero me entregó una tarjeta de identificación. Miré hacia abajo. Invitado limitado. Se me revolvió el estómago. Mi hermana, Elena, se inclinó y susurró bruscamente. «Eso significa que no hay comida, solo bebidas». Mi madre, Carmen, soltó una carcajada como si fuera lo más divertido del mundo. Mi hermano, Diego, sonrió lentamente, sorbiendo su vino. Me quedé helada, la habitación girando a mi alrededor. Me invitaron a celebrar, pero me hicieron una invitada de segunda categoría en mi propia fiesta. No grité, no lloré. Saqué mi teléfono con mano firme y escribí, «Cancelar todo inmediatamente». 30 minutos después, sus teléfonos se iluminaron con una avalancha de notificaciones. Las caras palidecieron. La risa de mi madre se apagó. Desearon que esas palabras nunca se hubieran pronunciado. ¿Qué harías si tu propia familia te tratara como una invitada de segunda? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Al crecer en Sevilla, pensé que la familia significaba sacrificio. Durante años, cargué con el peso de sus necesidades, creyendo que así me ganaría su respeto. Mi agencia de marketing, construida desde cero con noches sin dormir y un esfuerzo implacable, se convirtió en su muleta. Mi padre, Jaime, mi madre, Carmen y mi hermano, Diego, vieron mi éxito como su fondo personal, no como mi logro. Empezó de forma inocente. Diego perdió su trabajo de nuevo, su voz temblorosa al teléfono. «Solo necesito un poco de ayuda con el alquiler», dijo. Envié 3.000 euros para mantener su apartamento en Córdoba. Luego, la cirugía de rodilla de mamá la dejó con facturas médicas. «Lo estás haciendo muy bien», decía ella, su sonrisa demasiado practicada. 5.000 euros saldaron su deuda. Papá era más audaz. Llamaba por proyectos empresariales o reparaciones de coches, sin dar explicaciones. 8.000 euros aquí, 10.000 allá. Les abrí una cuenta de empresa para simplificar las cosas, pensando que nos mantendría organizados. En cambio, la trataron como una cartera abierta. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que crecí escuchando, especialmente de mi abuela Sofía. Pero su gratitud nunca llegó. Diego usó mi dinero para una nueva consola de juegos, no para el alquiler. Mamá reservó un lujoso viaje de spa, llamándolo autocuidado. Las empresas de papá financiaron fines de semana de golf, no negocios. Mi contable lo detectó. 50.000 euros drenados en 3 años. «Los estás habilitando», me advirtió. La ignoré, aferrándome a la esperanza de que cambiarían. Nunca elogiaron mi trabajo. Conseguir clientes importantes, hacerme un nombre en el mundo del marketing de Sevilla, nada de eso les importaba. Cuando me ascendieron a directora, esperé una llamada, un mensaje, cualquier cosa. Silencio. La abuela Sofía me envió una tarjeta, pero se sintió como un pensamiento tardío. Mi amiga Mónica lo vio claro. «No te valoran», dijo, sus palabras calando hondo. No quería admitir que tenía razón. Entonces, papá llamó, su voz inusualmente cálida. «Estamos organizando una cena para celebrar tu ascenso», dijo. «Ven temprano. Te honraremos». Mi corazón dio un salto. Después de años de dar, ¿por fin me estaban viendo? Me imaginé en el resort, brindando por mi éxito, riendo como una verdadera familia. Por una vez, me sentiría querida, no utilizada. Pero la duda se arrastró. El tono de papá recordaba a sus antiguas solicitudes de préstamo, suave, calculado. Diego había estado enviando mensajes de texto sobre mi bono, buscando detalles. Mamá mencionó que necesitaba un coche nuevo. Incluso la abuela Sofía pidió ayuda con su factura del teléfono, su voz suave pero expectante. La advertencia de Mónica sonó más fuerte. «Te están manipulando». Lo aparté, desesperada por creer en ellos.
Pero la cuenta de la empresa contaba otra historia. Retiros recientes, 2.000 euros para la emergencia de Diego, 4.000 para los gastos médicos de mamá, sin recibos. Estaban gastando mi dinero como si fuera suyo, sin hacer preguntas. Me sentí tonta por dejar que continuara. Mónica me instó a establecer límites, pero yo seguía esperando que pararan. Esa cena se sintió como un punto de inflexión. Quizás me demostrarían que estaba equivocada, mostrarían que les importaba. O quizás Mónica tenía razón y era otra trampa. Mientras me preparaba para la noche, se me revolvió el estómago. Había pasado años financiando sus vidas, pensando que nos acercaría. En cambio, obtuve silencio y excusas. Conduciendo hacia el resort me preparé. Tuvieran lo que tuvieran planeado, no sería su felpudo nunca más. Esa noche cambiaría todo. Llegué al resort en Sevilla con una mezcla de esperanza e inquietud. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal, lleno de tintineo de copas y charlas de los colegas de mi padre. Me había puesto mi vestido negro favorito, pensando que esta cena por fin sería sobre mí. Mi ascenso a directora merecía una celebración, ¿no? Pero al cruzar la entrada, un camarero me entregó una tarjeta de identificación. La miré. Invitado limitado. Mi pecho se tensó. Recorrí la habitación. Mi madre, Carmen, estaba junto a la mesa principal, su risa resonando mientras charlaba con un invitado. Mi hermano, Diego, se apoyaba en la barra, sorbiendo una copa, sus ojos dirigiéndose hacia mí con una sonrisa. Mi padre, Jaime, estrechaba manos cerca, su rostro neutral como si no me hubiera notado entrar. Me puse la etiqueta en el vestido, mis dedos temblorosos. Invitado limitado. En mi propia celebración, Diego se acercó, su voz baja y burlona. «No hay comida para ti», susurró señalando la etiqueta. «Solo bebidas». Mamá se volvió, me miró y soltó una carcajada ruidosa, cubriéndose la boca como si fuera una broma. Los invitados cercanos se miraron, algunos riendo, otros confundidos. Papá ni siquiera levantó la vista, demasiado ocupado haciendo contactos. Mi cara ardía. Esto no era una celebración, era una trampa. Me habían invitado para humillarme, para recordarme que yo solo era su cartera. Me deslicé en un asiento al borde de la mesa, con el corazón latiéndome con fuerza. La habitación se sentía más pequeña, las risas más agudas. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi amiga Mónica. Me dieron una etiqueta de invitado limitado. «No hay comida. Se acabó», escribí. Su respuesta llegó rápido. «Cierra la cuenta ahora». Llevaba meses advirtiéndome sobre su codicia, cómo usaban los fondos de mi empresa para sus vidas. Había dudado, pero no esa noche. Abrí la aplicación bancaria, mis manos firmes a pesar del caos en mi pecho. La cuenta de la empresa, mi cuenta, la que habían estado vaciando durante años, todavía estaba vinculada a sus nombres. Alquiler, facturas médicas, viajes de golf de papá. Todo salía de ahí. Fui a la configuración de administración, un toque y podría bloquearlos. Mi pulgar se cernió sobre el botón. Mamá se rió de nuevo, señalando mi etiqueta mientras le susurraba a un invitado. Diego levantó su copa, su sonrisa burlona. Papá finalmente me miró, sus ojos fríos como si yo fuera una ocurrencia tardía. Pulsé «desactivar». Apareció una confirmación. «Acceso a la cuenta terminado para todos los usuarios secundarios». Pulsé «confirmar». Mi cara tranquila, casi en blanco. El camarero trajo aperitivos a la mesa, pero no los toqué. Sorbió mi agua, observando la habitación. No tenían idea de lo que acababa de hacer. Pasaron minutos, quizás 10, quizás 15. Entonces, el teléfono de Diego zumbó. Frunció el ceño, deslizando la pantalla. El teléfono de mamá se encendió después. Su risa se detuvo en seco. Tocó el brazo de papá, mostrándole su pantalla. Sus caras se tensaron, sus ojos se dirigieron a mí. Mantuve la mirada en mi vaso, mi expresión inalterada. La cuenta en la que habían confiado había desaparecido. No más viajes gratis. Papá se acercó, su voz baja pero aguda. «¿Qué es esto, Natalia?», preguntó, levantando su teléfono. Me encogí de hombros.
mi voz tranquila. Revisa tus notificaciones, dije. Él lo miró fijamente, apretando la mandíbula, pero no me inmuté. Mamá se acercó. Su sonrisa se había ido, reemplazada por un ceño fruncido. «Estás siendo dramática», siseó. Diego se unió a ellos, su voz más fuerte. «No puedes simplemente cortarnos así». Me puse de pie, alisando mi vestido. «Gracias por las bebidas», dije, mi tono frío. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sus voces desvaneciéndose detrás de mí. El brillo del salón de baile se sentía distante ahora, como si perteneciera a la vida de otra persona. Lo que sucedió a continuación les golpearía más fuerte. 30 minutos después, el teléfono de Diego sonó. Lo miró. Su habitual sonrisa burlona desapareció. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, su ceño fruncido mientras leía el correo electrónico. Acceso a la cuenta de la empresa terminado. Levantó la vista. Sus ojos se fijaron en los míos, el pánico invadiendo su expresión. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz aguda. Sorbió mi agua, mi mirada inquebrantable, sin revelar nada. El teléfono de mamá se encendió después. Lo agarró. Su charla con un invitado se detuvo abruptamente. Su cara palideció mientras leía la misma notificación. Empujó a papá, su voz baja pero urgente. «Jaime, revisa tu correo electrónico». Apretando la mandíbula mientras el mensaje calaba hondo. El ruido de la habitación pareció desvanecerse mientras se volvían hacia mí, sus miradas pesadas de acusación. Papá se acercó primero, su voz controlada pero teñida de ira. «Natalia, explícame esto», dijo, levantando su teléfono. Me recliné, mi tono frío. «¿Viste el correo electrónico?» Mamá se adelantó, sus ojos encendidos. «Esto es absurdo», espetó. «No puedes simplemente echarnos». Sus palabras provocaron miradas curiosas de los invitados cercanos que se revolvieron en sus asientos. El pánico de Diego se desató. «Tengo deudas, Natalia», dijo, su voz elevándose. «Deudas que no puedo cubrir sin ese dinero». Sus manos temblaban, traicionando su habitual confianza. «Inclina la cabeza», mi voz firme. «No deberías haber contado conmigo para siempre». Su cara se sonrojó y noté un atisbo de culpa. Quizás había estado escondiendo algo más grande. No pregunté. La voz de mamá se hizo más fuerte, su ira desbordándose. «Eres una desagradecida», dijo, señalándome. «Después de todo lo que hemos hecho». Levanté una ceja, la ironía casi divertida. Todo lo que habían hecho era quitarme mi dinero, mi confianza, mi paciencia. Papá se acercó, su tono brusco. «Deshazlo, Natalia. Ahora». Me puse de pie, alisando mi vestido, mi corazón tranquilo a pesar de sus miradas. «Gracias por las bebidas», dije, mi voz suave, casi educada. Me di la vuelta y salí, mis tacones resonando en el suelo pulido. Sus voces, las acusaciones de mamá, las protestas de Diego, las exigencias de papá, se desvanecieron detrás de mí. Salí a la cálida noche sevillana, las luces del resort encogiéndose a medida que llegaba a mi coche. Habían construido sus vidas a mi costa, y ahora se enfrentarían a la realidad sin ella. Encendí el motor, el zumbido me anclaba. Por primera vez me sentí liberada, pero aún no habían terminado conmigo. 3 días después aparecieron en mi puerta. Mi pequeño apartamento de Sevilla, que solía ser mi santuario, se sintió abarrotado en el momento en que mi padre, mi madre y Diego entraron. Sus rostros estaban tensos de ira, sus voces ya afiladas antes de que pudiera ofrecerles un asiento. Me quedé en la sala de estar, con los brazos cruzados, preparándome para la tormenta. Papá habló primero, su tono pesado de reproche. «Has ido demasiado lejos, Natalia», dijo, paseando cerca de mi sofá, cortándonos así. «En tu propia celebración, le sostuve la mirada sin pestañear. Me invitasteis para humillarme», dije, mi voz tranquila. «Solo les devolví el favor». Mamá intervino, sus ojos chispeantes. «Estás exagerando», dijo, gesticulando salvajemente. «Estábamos bromeando con esa etiqueta, no tenías que arruinarlo todo». Negué con la cabeza, sus palabras sonando vacías. «Bromeando». Sus risas en el resort no se habían sentido como una broma.
se sintieron como una cuchillada. Diego se apoyó en la pared, su bravuconería habitual desaparecida. «Me has fastidiado», dijo, su voz baja pero temblorosa. Necesitaba esa cuenta. Incliné la cabeza, curiosa. «¿Necesitabas para qué, Diego?», pregunté. «¿Los 5.000 euros que envié para tu alquiler o el extra que retiraste sin preguntar?». Sus ojos se desviaron y yo insistí. «Cubrí las facturas médicas de mamá, 3.000 euros para su cirugía, las reparaciones del coche de papá, las vacaciones, todo. ¿Qué hiciste con el resto?». Se revolvió, su mandíbula apretada. «No es así», murmuró, pero su voz se quebró. Me acerqué. Mi paciencia se agotaba. «¿Entonces qué fue?», exigí. Papá intervino, su voz aguda. «Deja de interrogarlo, Natalia. Somos familia». Me reí, breve y amarga. La familia no me trata como un cajero automático. La cara de mamá se contrajo. «Siempre has sido dramática», dijo, cruzando los brazos. «Te criamos, te dimos todo, nos lo debes». La miré, atónita por su descaro. «¿Debértelo?», dije, mi voz elevándose. «Pagué tus facturas, mamá. Mantuve el apartamento de Diego. Financié los sueños de papá. Les di 50.000 euros en 3 años. ¿Qué obtuve? Una etiqueta de invitado limitado y sus risas». La cabeza de Diego se levantó, sus ojos muy abiertos. «No era solo el alquiler», espetó, su voz desesperada. Yo usé parte del dinero para inversiones, acciones, criptomonedas, cosas así». Se me revolvió el estómago, pero no por sorpresa. La ira surgió en su lugar. «¿Tomaste el dinero de mi empresa para tus apuestas?», pregunté, mi voz baja, peligrosa. Asintió, evitando mi mirada. «Pensé que lo recuperaría», dijo. «Te lo devolvería». Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza. Todos esos años había pensado que estaba pasando apuros, no conspirando. «Me mentiste», dije cada palabra afilada. «Todos lo hicieron». Mamá abrió la boca, pero la interrumpí. «No más», dije mi voz firme. «Se acabó. No más dinero, no más favores, no más excusas». El rostro de papá se oscureció. «Te arrepentirás de esto», dijo, su tono frío. «Somos tu familia». Caminé hacia la puerta, manteniéndola abierta. «La familia se respeta», dije. «Ustedes nunca lo hicieron». Dudaron. Su ira se desvaneció en inquietud. Diego murmuró algo, pero no lo escuché. Mamá lanzó una mirada, pero sus pasos vacilaron. Papá salió el último, su silencio más pesado que sus palabras. Cerré la puerta, el clic de la cerradura con finalidad. Su traición no era nueva, pero sus mentiras eran más claras ahora. Pasaron las semanas, y el silencio de mi familia se sintió como una trampa. Estaba en mi escritorio en Sevilla, trabajando en una nueva campaña para mi agencia de publicidad, cuando mi teléfono zumbó con una notificación. Apareció una publicación de Facebook de Diego. Sus palabras eran afiladas. «Algunas personas tienen un poco de éxito y se vuelven egoístas. Ingratos». Se me revolvió el estómago. Me había etiquetado, asegurándose de que todos lo vieran. Deslicé los comentarios. Mamá había compartido la publicación, añadiendo un emoji de llanto y un vago, tan decepcionada. Papá intervino con un comentario. «Nunca pensé que mi propia hija nos traicionaría». Mis manos temblaban mientras leía el ataque público, que me dolía más que sus palabras en mi apartamento. Amigos, vecinos, incluso primos lejanos le daban me gusta y comentaban, algunos añadiendo sus propias críticas. Me sentí expuesta. Mi nombre arrastrado por sus mentiras. Abrí Twitter, ahora X, y encontré más. Diego había vuelto a publicar, llamándome una vendida codiciosa que abandonó a la familia. Mamá lo retuiteó. Su biografía aún presumía de ser una madre orgullosa, la ironía amarga. Papá no publicó, pero sus me gusta en los tweets de Diego fueron suficientes. Me estaban pintando como la villana, tergiversando la historia para ocultar su codicia. Me recosté, mi corazón acelerado, la pantalla borrosa mientras la ira se mezclaba con el dolor. Entonces sonó mi teléfono. Era Mónica, mi amiga, que había visto a través de sus juegos desde el principio. «Natalia, revisa tu correo electrónico», dijo,
su voz urgente. Un cliente me avisó. Diego ha estado hablando con tu competidor. Abrí mi bandeja de entrada. Mi pulso se aceleró. Un correo electrónico de un colega mencionaba rumores de que Diego había contactado con una agencia rival, ofreciendo detalles sobre mi próximo proyecto, una nueva campaña publicitaria que había estado presentando durante meses. Había intentado filtrar mi lista de clientes, mis estrategias, cualquier cosa para sabotearme. Me sentí enferma, pero no sorprendida. La traición de Diego en mi apartamento, admitiendo que había usado mi dinero para sus inversiones, había mostrado sus verdaderos colores. Esto era simplemente más audaz, más feo. Me conecté al servidor de mi agencia. Mis dedos volaban mientras cambiaba todas las contraseñas y restringía el acceso a archivos sensibles. Años de trabajo, noches en vela y grandes sueños estaban ligados a ese proyecto. No iba a dejar que él lo destruyera. Mónica siguió al teléfono, su voz firme. «Necesitas protegerte, Natalia. Legalmente». Asentí, aunque ella no pudiera verme. «Lo sé», dije, mi voz tensa. Llamé a una abogada con la que había trabajado en contratos, explicándole todo, las publicaciones de Diego, los rumores, el intento de sabotaje. Fue directa. «Esto podría ser difamación y una violación de la confidencialidad. Empieza a documentar». Pasé horas haciendo capturas de pantalla de sus publicaciones, guardando correos electrónicos, construyendo un caso. Se sintió como armarme para una guerra que no quería. Al anochecer, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de colegas y clientes preguntando por las publicaciones. Algunos creyeron las mentiras de Diego, otros solo querían chismear. Redacté un breve comunicado para las redes sociales de mi agencia. Mi enfoque sigue siendo ofrecer un gran trabajo a mis clientes. Gracias por su apoyo. Era neutral, profesional, pero por dentro estaba furiosa. Habían tomado mi dinero, mi confianza, y ahora venían a por mi reputación. Miré la última publicación de Diego, sus palabras como un puñetazo. «Ella cree que es demasiado buena para nosotros». Quería responder, enumerar cada euro que les había dado, cada mentira que habían contado, pero no lo hice. Cerré la aplicación, mi resolución se endurecía. Querían pelear, pero yo pelearía de forma más inteligente, a través de mi trabajo, mi éxito y la ley si era necesario. Su traición era pública ahora, pero no me rompería. Sin embargo, lo intentarían una última vez. Acepté reunirme con ellos una última vez. La cafetería de Sevilla era pequeña, con mesas desconchadas y olor a cebolla frita en el aire. La elegí por su sencillez, sin candelabros, sin pretensiones, solo un lugar para terminar esto. Llegué temprano, ocupando un reservado en la esquina, mi café enfriándose mientras esperaba a papá, mamá, Diego y mi abuela Sofía, quien había insistido en venir. Entraron juntos, sus rostros una mezcla de determinación e inquietud. Papá se deslizó en el reservado primero, su postura rígida. «Necesitamos hablar, Natalia», dijo, su voz baja como si me ofreciera un trato. Me recosté, mi expresión neutral. «Estoy aquí», dije, sorbiendo mi café. Mamá habló después, su tono más suave que en mi apartamento. «Podemos superar esto», dijo, sus manos fuertemente entrelazadas. «Somos tu familia, no queremos perderte». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado para sonar sinceras. Dejé mi taza, mis ojos fijos. «No os importó la familia cuando compartisteis las publicaciones de Diego», dije. Su rostro se sonrojó, pero no respondió. Diego se inclinó hacia adelante, su voz aguda. «Nos estás haciendo quedar mal», dijo, sus ojos entrecerrados. «Nos cortaste y ahora todos piensan que somos el problema». Incliné la cabeza, casi divertida. «Me llamasteis egoísta en Facebook», dije. «Intentasteis sabotear mi negocio. ¿Quién está haciendo quedar mal a quién?» Se revolvió, su mandíbula apretada, pero no lo negó. La abuela Sofía, que había estado callada, me cogió la mano. Sus dedos estaban cálidos, temblaban ligeramente. «Natalia», dijo, su voz suave pero firme, «la familia se trata de perdón. Hemos cometido errores, pero estamos aquí para arreglar esto. No tires lo que importa». Sus ojos, surcados por la edad, contenían una súplica que no había esperado.
Por un momento, dudé. El peso de sus palabras me atraía. Luego recordé todo. La etiqueta de invitado limitado en el resort, los 50.000 euros que me habían quitado. Las mentiras de Diego sobre sus inversiones, sus publicaciones, llamándome desagradecida, codiciosa, una vendida. La abuela no había estado allí en la mayor parte, pero había escuchado su versión, distorsionada, incompleta. Retiré la mano, mi voz firme. La familia no se utiliza, dije. Todos me tratasteis como un banco, no como una hija, no como una hermana. El rostro de papá se endureció. Estás siendo terca, dijo, su tono brusco. Te criamos, te dimos todo. Me reí, breve y fría. Me criasteis para pagar vuestras facturas, dije. He terminado de ser vuestra red de seguridad. Los ojos de mamá se abrieron, su voz se elevó. No puedes simplemente alejarte de nosotros, dijo. Somos tu sangre. Me puse de pie, sacando 20 euros de mi cartera y poniéndolos sobre la mesa, suficiente para mi café y una propina. Esto es lo último que cubro, dije, mi voz tranquila pero definitiva. Ya habéis tomado bastante. Diego empezó a hablar, pero lo corté con una mirada. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas, pero no podía quedarme por su bien. Ya no. Salí, la campanilla de la cafetería tintineando detrás de mí. El aire de la tarde era cálido, el horizonte de Sevilla brillaba débilmente. Habían intentado hacerme volver, pero yo estaba libre de su peso. Construiría mi propio futuro ahora. Meses después, encontré la paz en la rutina. Mi apartamento de Sevilla, que una vez fue un campo de batalla, ahora era un espacio tranquilo donde podía concentrarme. Mi agencia de publicidad estaba prosperando. La nueva campaña que había protegido, ahora ganando clientes sin parar. Pasaba las mañanas dibujando ideas, las tardes reuniéndome con socios. Mi vida por fin era mía. Oía hablar de mi familia, a través de susurros, viejos amigos, contactos mutuos. El tipo de noticias que viajan sin invitación. Diego había perdido su trabajo. Sus deudas, las que había escondido detrás de mi dinero, le habían alcanzado. Lo habían despedido después de faltar demasiados días persiguiendo inversiones fallidas. Sentí una punzada, pero no fue culpa. Fue el peso de saber que había tenido razón al marcharme. Mamá y papá se enfrentaron a su propio ajuste de cuentas. Habían perdido su casa, incapaces de mantener los pagos una vez que mi apoyo se detuvo. Se habían mudado a un pequeño alquiler, su estilo de vida encogiéndose para adaptarse a su realidad. No me regocijé en su lucha, pero tampoco me dolió. Habían construido sus vidas a mi costa y ahora estaban aprendiendo a valerse por sí mismos. La abuela Sofía me envió un mensaje una tarde. Era corto, sus palabras cuidadosas. Lo siento, Natalia. No vi cuánto te quitaron. Leí mi pulgar flotando sobre el botón de respuesta. Su voz en la cafetería, suplicando por la familia, resonó en mi mente, pero no pude responder. Todavía no. Quizás nunca. Dejé el teléfono. El silencio, una elección que me había ganado. Mónica se convirtió en mi ancla. Nos veíamos para tomar café semanalmente. Su risa, un recordatorio de lo que se sentía el verdadero apoyo. Había estado allí a través de las publicaciones, la traición, la lucha por proteger mi trabajo. Eres más fuerte por ello, me dijo una vez, sus ojos brillantes. Asentí, creyéndola. El éxito de mi agencia no fue solo suerte. Fueron años de garra, ahora desatados de sus demandas. Mirando hacia atrás, vi el costo de su codicia. Habían tomado 50.000 euros, mi confianza, mi tiempo. Me habían ridiculizado, me habían mentido, habían intentado arruinarme. Pero yo había reconstruido más fuerte, mis límites claros. Había aprendido a decir no, a elegirme a mí misma sin disculpas. No fue fácil. Cortar lazos dolió incluso cuando era lo correcto, pero era necesario. Una tarde, me paré en mi oficina, el horizonte de Sevilla brillando a través de la ventana. Mi escritorio estaba cubierto de bocetos, contratos, planes para el futuro. Esta era mi vida ahora, construida según mis términos, libre de su sombra. Había perdido una familia, pero me había ganado a mí misma, y eso era suficiente.